Buen día, ¿cómo amaneciste, Orlando? Vamos a continuar con las clases del día de hoy, correspondiente al día 19, al día 19 de mayo. Vamos a ponerlo aquí. Martes 19 de mayo del 2020. Y la materia o la asignatura es matemáticas 2. ¿Sí? El tema probabilidad teórica, definición. Ok. Y el aprendizaje determina la probabilidad teórica en un evento aleatorio. En un evento aleatorio. Muy bien. Pues el día de ayer, Orlando, vimos lo que era probable, lo que era probabilidad. ¿Sí? Algo que puede llegar a pasar o no. Y vimos también lo que era un evento aleatorio, ¿sí? Que es algo que nosotros cuando vamos a realizar el experimento, ¿sí? Es como cuando la moneda está al aire que no sabemos qué va a caer, si va a caer sol o si va a caer cara o águila o sello, según como lo conozcas, ¿sí? Y también hablamos de cómo se podía, que íbamos a hablar de la probabilidad teórica, porque la probabilidad frecuencial ya se habían visto en cursos anteriores, entonces ahora vamos a ver la probabilidad teórica, pero no por eso no vamos a recordar que la probabilidad frecuencial es aquella cuando nosotros llegamos a hacer el experimento y registramos datos y ya conociendo los datos entonces sacamos las probabilidades. Y la probabilidad teórica es cuando todavía no hacemos el experimento, ¿sí? Entonces, ¿te acuerdas de la fórmula que utilizamos? Que la vamos a tener registrada aquí porque la vamos a estar usando, que es probabilidad es igual al número de casos favorables sobre el número de casos totales o posibles. ¿Te acuerdas cómo se le llamaba esto? Se le llama espacio muestral. Por ejemplo, el espacio muestral, al lanzar una moneda, ¿sí? Al lanzar una moneda que sea águila o que sea sello, mi espacio muestral sería 2, ¿sí? Y si es
un dado, o se puede poner, también se puede representar así de esta forma. Sol y águila. Este es mi espacio muestral, que es el número de casos posibles. Y si es un dado, si por ejemplo un dado, el espacio muestral del dado sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué? Porque es el número de casos posibles en los que me puede caer un dado. Es el espacio muestral. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí vamos a ver ejemplos, Orlando. Vamos a suponer que yo tengo dos monedas, ¿sí? Dos monedas, ¿sí? Yo le estoy poniendo águila y sol, son dos monedas, pero no quiere decir que es una sola moneda. Sabemos que esta moneda puede tener águila y puede tener sol, y que esta moneda también puede tener águila y puede tener sol, ¿sí? Entonces yo quiero saber la probabilidad de que al lanzar las dos monedas caigan o que obtenga dos monedas, obtenga águila, águila, ¿sí? Que las dos me caigan águila. Entonces yo voy a poner aquí, ¿cuál es mi espacio muestral? Sería 1, 2, 3, 4. Me puede caer águila, águila, mi espacio muestral. Acuérdate que se puede representar por una E, ¿sí? Número de casos posibles. Que sea águila, águila, sol, sol, águila, sol o sol, águila, ¿sí? Son 4. Águila, águila, sol, 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 águila o águila, sol, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que me caigan las dos águilas? Voy a poner aquí probabilidad de que sea águila, águila. Es igual a los casos favorables. ¿Cuántos casos favorables tengo aquí de que sea águila, águila? Si me cae águila, águila, es un caso favorable, ¿sí? Es un caso favorable. Si me cae sol, sol, no es favorable. Si me cae águila, sol, tampoco es favorable. Si me cae sol, águila, tampoco es favorable. Entonces nomás tengo un caso favorable que voy a poner aquí, ¿sí? Número de casos favorables entre mi espacio muestral, que es el número de casos posibles, que en este caso son 1, 2, 3, 4. Entre 4, ¿sí? Entonces yo tengo aquí 1 entre 4. ¿Te acuerdas cómo se podían expresar? En fracciones, o también se podían expresar en decimal, que en este caso sería igual a 0.25, es un cuarto, y si lo queremos en porcentaje se tendría que multiplicar por 100. Se recorren los puntos porque el 100 tiene dos ceros, lo recorres 1, 2 y te daría igual al 25%, ¿sí? Si este
es un caso favorable. Y si yo quiero saber si mi resultado es correcto y lo quiero comprobar, puedo sacar los casos favorables de cada una de las posibilidades y me tiene que sumar al 100%. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pongo aquí la probabilidad de que me caiga sol, sol, también va a ser nada más un caso posible, ¿sí? Yo voy a poner aquí que este ya no es favorable y que este sí es favorable porque es el que quiero que yo caiga. Entonces sería también un cuarto, ¿sí? Y también me daría como decimal .25 y también al multiplicarlo por 100 me daría 25%, ¿sí? Igual, si quiero que caiga nada más águila sol, ¿sí? Entonces aquí este sería el favorable y pondría aquí probabilidad de que sea águila y sol sería un cuarto y esto sería igual a 0.25 por 100 sería igual al 25%, ¿sí? Y por último, si yo quisiera que me cayera sol águila, ¿sí? Probabilidad de que sea sol águila también sería 1 sobre 4 y sería igual a 0.25 por 100 igual al 25%. Si yo sumo aquí 25 más 25 más 25 más 25 me da el 100%. Son las 4 posibilidades que puede caer al lanzar dos monedas. Bueno, entonces ese es un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de un dado. ¿Sí? Yo voy a lanzar un dado y yo quiero que al lanzar ese dado, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar el dado, obtenga un número menor a 5? ¿Sí? Menor a 5. Entonces, ¿cuál es mi espacio muestral o el número de casos posibles? En un dado, mi espacio muestral es igual a, puede caer el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Este es mi espacio muestral. Es el número de casos posibles. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que yo obtenga un número menor a 5? ¿Sí? Sería, los números menores a 5 serían menores a 5, sería el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿sí? Los números menores a 5. Entonces aplico mi fórmula. Probabilidad, ¿sí?, de que el número que obtenga sea menor a 5, ¿sí? Igual número de casos favorables. ¿Cuántos son los números de casos favorables? 1, 2, 3, 4. Entonces yo aquí voy a poner
4, ¿sí? Y el número de casos posibles o mi espacio muestral, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Esta es una manera de expresarse. Si yo divido 4 entre 6, o podemos simplificar aquí, mitad de 4, 2, mitad de 6, 3, ¿sí? Y ahora sí hacemos 2 entre 3, sería 0.66. Si yo lo multiplico por 100, sería igual al 66%, ¿sí? Mis tres maneras de representarlo: 2/3, .66 o el 66%. Entonces, este es otro ejemplo de probabilidad teórica lanzando un dado, ¿sí? ¿Y cuál sería la probabilidad de que fuera mayor, que fuera igual a mayor o igual a 5? Vamos a ver si completamos la diferencia al 100%. Entonces sería, mi espacio muestral seguiría siendo el mismo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? ¿Y cuál sería la probabilidad de que sea mayor o igual que 5? Sería el 5 y el 6, ¿ok? Entonces aquí yo pondría la probabilidad de que sea mayor a 5, mayor o igual a 5, sería igual a, ¿cuáles son mis casos favorables? 2. Entre mi espacio muestral, número de casos posibles, 6, igual. Entonces aquí tendríamos, sacamos la mitad, 1, sacamos la mitad de 6, sería 1/3. 1/3 es igual a 0.33, ¿sí? Por 100 es igual al 33%. Si yo sumo mis dos resultados, ahí por fracciones decimal que no pusimos aquí, que me da en la calculadora, te suma el 100%, ¿sí? Entonces, aquí ya quedó explicado un ejemplo de probabilidad teórica. En las siguientes clases vamos a ir viendo ejemplos un poquito más complicados. Ahorita fueron sencillos, en las siguientes vemos otros ejemplos, porque esto, para poderlo aprender, es con la práctica. Que tengas un bonito día, Orlando. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.